Así se llama la enseñanza de hoy. El Dios que recompensa. Nosotros tenemos un Dios que recompensa. Que recompensa. Tenemos un Dios que nos bendice. Usted lo sabe. Y dice la palabra allí en Hebreos, en capítulo 11, versículo 6. Nueva traducción viviente dice esto. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. En otra versión dice que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es una recompensa? ¿Qué es un galardón? ¿Es un premio? ¿Es un regalo? Es algo, un premio, un trofeo, bueno, en fin. Y de verdad, no debería serlo el Señor porque le busquemos. No debería premiarnos porque le busquemos. No debería darnos en retribución a que le busquemos. Porque como lo he dicho muchas veces, Dios sigue siendo Dios si todos nosotros nos fuéramos, nos devolviéramos al mundo, nos alejáramos de Él. Dios sigue siendo Dios y seguirá recibiendo su gloria y su honra con los ángeles y arcángeles. Nosotros necesitamos de Él. Pero tan grande es el amor de Dios y tan inmenso lo que piensa para con nosotros que Él sigue retribuyendo. Por eso dice una cosa muy importante. Recuerden, es necesario que tú creas que Dios está, que Dios es real. Y dice, y todo aquel que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios ha recompensado tu vida. Amén. Yo estoy convencido que Dios ha recompensado nuestra vida. Señor, me ha recompensado con mi familia. Señor, me ha recompensado con la madre que tengo, con el padre que tuve, con mis hermanas, mis sobrinos, con mi esposa, con mi suegra, con mis cuñados. Y saben, me ha recompensado de una manera maravillosa con la familia que tengo al frente mío. Todos ustedes son mi familia. Son mi familia. El Señor lo dijo. Y que no son mi madre y mis hermanos, sino todos los que hacen la voluntad del Señor. Así que ustedes son esa familia. El Señor no me dejó solo. Aunque estoy separado de mi familia a muchos kilómetros, de mamá, de hermanas, de sobrinos, me entregó una familia aquí. Aquí tengo madres, aquí tengo hermanos, tengo primos, tengo familia. La verdad, y son todos ustedes. Pero hay algo que quiero recordarles. Resulta que en las competencias atléticas de la antigüedad, los vencedores eran premiados con algo. ¿Alguien se acuerda cómo se premiaban en la antigua Grecia? ¿Con una corona de qué? De olivo. De olivo. Eso la entretejían y hacían una coronita de olivo. A los mejores los coronaban. Y les daban allí esa corona a los mejores. Y los laureaban con esto en la cabeza. Y aunque era una simple corona de hierba, otorgaba gran honor al vencedor. Era un honor tenerla. Y hoy en día tal vez los atletas no son premiados con una corona de olivos. ¿Los premian con qué? Con medallas, oro, plata y bronce, diplomas, pero también dinero. Al ganador, ¿cierto? Al segundo, al tercero. Hay premios, hay galardones. Siempre hay un premio, hay un galardón. Y esto lo hacen actualmente. Aún seguimos viendo. Pero la Biblia utiliza esto de manera especial. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? El Dios que recompensa. Acompáñenme a leer primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 25. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 al 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona
corruptible, pero nosotros una incorruptible. El apóstol Pablo podía ver en medio de los griegos que daban culto al cuerpo. En ese tiempo daban mucho culto al cuerpo, ¿sí? A la figura humana. Y ya estaban todas las olimpiadas. Y seguramente tomó un ejemplo de ellos. Por ahí se dice, ¿no sabes que los que corren en el estadio a la verdad corren, pero la verdad uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Un llamado a la iglesia es: corran la carrera de la fe, de manera que puedan obtener el premio que Dios tiene para con nosotros. Corran, no se queden en el camino. Porque, mis hermanos, aunque sea que usted pase de último a la línea, usted a lo menos puede decir: terminé la carrera. Y en este caminar con Cristo tampoco se trata de mirar cuántas coronas o premios voy a recibir en la vida eterna, sino poder sostenerme en este caminar. Muchos declinan, muchos caen, muchos son derrumbados por una u otra crisis que pueda presentarse. Pero ¿dónde están los hombres y mujeres guerreros, fuertes, que se levantan y persisten a pesar de las adversidades de la vida? Por eso Pablo le dice: corred de tal manera que lo tengáis, porque todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Sí, nos toca abstenernos de muchas cosas. Nos toca abstenernos, la verdad. Pero nosotros lo hacemos, dice, a la verdad, para recibir algo mejor. Ellos para recibir una corona, dice, corruptible, pero para nosotros recibir una incorruptible. Y es la corona que el Señor tiene preparado para con cada uno de nosotros. Así que este ejemplo ilustra la gloria y el honor que recibirán aquellos que fueron fieles al Evangelio hasta la muerte. Y la verdad, para ninguno es un misterio que dentro de nosotros muchos vamos a partir antes de que el Señor llegue. ¿Cierto que sí? Muchos iremos a partir. Dios quiera y Dios nos ayude a cumplir 100 años, perseverando en el Señor, más de 100 años aquí. Pero la verdad es que nuestro tiempo también se acorta. Pero que se acorte con Cristo. Pero que se acorte con Él, diciendo: Señor, hasta lo último perseveré, hasta el final. Y el día que tal vez nosotros vamos a hacer una despedida de un hermano, podamos decir: hasta el último día perseveró en Cristo. Lo recordamos porque así caminó con Dios. Y dice la palabra: ellos recibirán esa recompensa de parte de Dios. Fueron fieles al Evangelio hasta la muerte. Ellos recibirán la recompensa de los justos, la corona de vida, vida eterna en gloria con Cristo Jesús. Mis hermanos, eso pasará. Yo no sé usted cómo se imagina eso. Y si usted me pregunta: pastor, dígame cómo es esa corona. Yo no sé. No sé cómo será esa corona allí. No sé si pasaremos y el Señor nos coronará con una corona real o cómo será. Pero hay un galardón grande para todos los que perseveramos. Muchas veces dentro de la iglesia escuchamos frases como esta: no debes esperar nada de Dios. Hay personas que lo dicen: no debes esperar nada de Dios. Todo lo que hagas por Dios, debo hacerlo sin esperar nada a cambio. Y la verdad suena bonito, ¿cierto? No espere nada de Dios. Todo lo que usted haga para Dios, hágalo sin esperar nada a cambio. Y sí, seguramente suena muy bonito y muy especial. Y aunque este tipo de frases suenen espirituales y humildes, yo quiero decirle que no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña algo, y es que en este pasaje dice que todo el que desea acercarse a Dios debe creer en dos cosas. En el pasaje de Hebreos: que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. No es en vano tu caminar. Hay una recompensa. Por eso les decía: ¿usted cree que ha sido recompensado? Sí. Pastor, si usted me pregunta si yo he sido recompensado, sí. No me puedo quejar. Porque no puedo quitar de la ecuación de la vida las dificultades. Porque todos los han vivido.
hasta el mismo Señor Jesucristo. Las presentó, las vivió. Los vituperios que le hicieron, las vivió. El Señor no lo eximió de esa situación, pero todo lo buscó porque sabía lo que venía a cambio. Que todos nosotros fuéramos coronados con Él, fuéramos bendecidos con Él. Por eso, mis hermanos, hay algo que debemos entender, y es que Dios recompensa a los que le buscan. No es en vano tu caminar con Él, tu entrega con Él, tu perseverancia en Él. Es decir, debes creer que Dios existe y también debes creer en un atributo específico de Dios. Ojo, porque lo que voy a decir es bien interesante. Un atributo específico de Dios. Porque el autor de Hebreos pudo haber dicho de esta manera: debemos creer que Dios es santo o digno y todopoderoso. Vamos a colocarle esa parte allí en Hebreos. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él es todopoderoso y que Él es santo y que Él es glorioso y que Él es digno de honra. Pero no fue así. El Espíritu de Dios lo llevó a decirle que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Así que pudo haber escogido cualquier atributo de Dios, y sin embargo, Él específicamente habla del Dios que recompensa, del Dios que galardona, del Dios que suple, del Dios que da. Toda la Biblia busca enfatizar una y otra vez este carácter de Dios. Y si no fuera así, no hubiera venido su Hijo, nos hubiese dejado morir el Señor, que toda esta humanidad desaparezca y desaparezca en el pecado. ¿Y puedo crearme una nueva? Sí, Dios tiene el poder. Así como nos hizo a nosotros de la nada, podía haber desaparecido toda esta generación completa, toda esta humanidad, y haber hecho una nueva sin pecado alguno. Pero no quiso, porque antes de hacernos a nosotros, ya había pensado en nuestras vidas y ya había pensado en lo que haría. Por eso al final, mis hermanos, vemos que Dios sobrepasa nuestras expectativas. Porque dice la palabra, los pensamientos del Señor no son como nuestros pensamientos. Son más grandes, son mejores. Por eso, perdónenme la expresión, pero quedamos con la boca abierta cuando suceden cosas que uno dice, Señor, esto es increíble, esto es asombroso. Solo tú pudiste hacer esto. Solo tú pudiste cambiar la vida de un hombre que estaba a punto de morir en este error, en el pecado. Solo tú pudiste rescatar a este hombre, a esta mujer que estaba allí muriendo en la droga, muriendo en esta situación. Tú pudiste cambiarla, porque para nosotros podíamos decir, se acabó la vida de esta persona, murió allí. Pero Dios rescata a hombres y mujeres como nos rescató a nosotros, para mostrarnos una mejor vida, para darnos algo mucho mejor. Y eso es lo que está pasando y sigue pasando en medio de nosotros. Así que Jesús fue el principal maestro que buscó enfatizar que Dios es un Dios que recompensa. Él mismo lo hizo. Y en muchas parábolas de Jesús habla de ese factor de recompensa. Por ejemplo, vamos a mirar una. Acompáñenme, por favor. Vamos a mirar Mateo, allí en el Evangelio, capítulo 25 de Mateo. Acompáñenme, por favor. Mateo, capítulo 25. Yo espero que todos tengan su Biblia. Prenda allí su celular con su Biblia. Y vamos a estar muy atentos. Encontramos allí en el capítulo 25, versículo 14. ¿Qué encontramos? Una parábola. La parábola de los talentos. Y vamos a enfatizar lo que estamos hablando de ese Dios que recompensa con esta parábola. Dice el versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos
fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado, ¿cuántos? Otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, ¿qué le dijo? Bien, buen siervo fiel. ¿Sobre qué? Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: yo quiero que esté muy atento a lo que dijo este último. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene, ¿qué le pasará? Le será dado y tendrá ¿cuánto? Tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Hay una enseñanza tan profunda en esa parábola que quiero compartirlas con ustedes conforme a la enseñanza de hoy, el Dios que recompensa. Donde un hombre que recibió cierta cantidad de talentos, lo administró bien, ¿y qué hizo? Lo recompensó con más. Y antes de poder profundizar un poco acerca de este pasaje, lo más importante de compartir sobre este pasaje es que es imposible acercarse a Dios sin que Él recompense a los que le buscan. Dios siempre está recompensando a los que le buscan. Vamos a mirar algo de la parábola. Y es que si recordamos esta parábola, es importante hablar sobre el último hombre quien recibió ese talento. Vamos a mirar primero los que recibieron. ¿Cuánto recibió el primero? 5 talentos. ¿De quién eran esos 5 talentos? ¿De quién? Aquí en este caso, del Señor, pero aquí el Señor está representado ¿en quién? En un dueño del terreno, en un dueño del lugar. Y entonces dijo: yo le voy a depositar aquí estos 5 talentos a usted. Pero esos 5 talentos no le pertenecían a él. Él lo sabía. Prácticamente le dijo: mire, usted, le voy a entregar este dinero, administrélos. Su misión ¿cuál es? Multiplíquelos. Multiplíquelos. Cuando yo venga, seguramente que él no iba a venir a pedirle tal vez más, sino que iba a pedirle lo que dejó. Y usted está bien por hacer abundar lo demás. Pero cuando vemos en el versículo 21, 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Podría haberle dicho el Señor: muy bien, excelente, sigue trabajando, todo está bien. Pero le dijo algo más que llama la atención. ¿Qué le dijo? Le dijo algo, 2 cosas importantes que son para usted y para mí.
y lo dijo a Alex. ¿Qué dijo? Le dijo, buen siervo y fiel. Son las características que el Señor está esperando de sus hijos. Que sean buenos, que sean fieles para administrar lo que les ha dado. Y cuando estoy hablando de administrar, no solamente estoy hablando de recursos económicos, sino de la vida. Porque el recurso más grande que tenemos es la vida para administrarla. ¿Cómo estamos administrando nuestra vida? Esta vida que Dios nos dio es un recurso valioso. Y para ninguno es un misterio que muchos están acabando su vida. Y la acaban con un sinnúmero de cosas, de placeres, de adicciones. Y al final viene la muerte y se lleva una vida que fue entregada. ¿Y dónde está lo que podía producir si te entregué la vida? Si te la di. Y sin contar los recursos que tal vez le pude haber entregado, le había dado. Pero le dijo algo, buen siervo y fiel. Y le dije, sobre poco has sido fiel, porque dijo, yo le entregué poco, yo le entregué 5. Pero él fue fiel en lo poco. Mis hermanos, en esta hora yo quiero decirle, aún en lo poco que tú veas, debemos ser fiel con el Señor. En lo poco. Porque dice allí, en lo poco has sido fiel. ¿Y entonces qué hace el Señor? Sobre mucho te pondré. Aún en lo más mínimo, tú has sido fiel conmigo. Tú has sido fiel en mi caminar. En lo mínimo, en lo poco. Pero yo te colocaré en lo mucho, en lo más grande. Eso hace Dios. Por eso le dice, Dios que recompensa. No debería hacerlo. Yo a él le diría, Señor, ya es más que suficiente que me diste tu dinero para administrarlo. He vivido todo ese tiempo con él. He ganado. Estoy viviendo bien. Pero fuera de eso me dice, te voy a dar más. Porque veo que en lo poco has sido fiel. Ahora te voy a bendecir mucho más. Mucho más. Dice, entra ¿en qué? En el gozo de tu Señor. Lo mismo le pasó al que recibió 2. Lo mismo. No vamos a repetir. Pero le pasó lo mismo. Pero hay del último. Y aquí quiero centrarme. El último, el que recibió un talento y lo guardó, no cumplió con la misión de multiplicar lo que Dios le había puesto en sus manos. Pregúntese en esta mañana, ¿qué Dios ha puesto en tus manos? Que tal vez está guardado, que tal vez está escondido y que debe colocarse en función de Él. Hay talentos, hay dones que Dios nos ha colocado y hay que colocarlos a funcionar. Hay gente que se asombra y dice, yo no sabía que yo servía para esto, o que yo tenía esta habilidad, o que podía conseguir esto. Y tal vez pasan muchos años, a los 40, 30, 50 años, me di cuenta de esto. Me di cuenta que me gustaba la música y empecé a tocar instrumentos y empecé a cantar. Me di cuenta que Dios también se manifiesta a través de mi vida en esto. Talentos, dones. Pero no recibió bien lo que le fue entregado. Un talento. ¿Y qué tuvo? Dice la palabra de Dios. Él tuvo miedo. El miedo impide que tus talentos afloren, que tus talentos crezcan. El miedo impide que lo que puedes producir entonces crezca al 100%. El temor no permite crecimiento, mis hermanos. Así que lo guardó. No cumplió la misión de multiplicar lo que el Señor le había dado. Mis hermanos, Dios te dio una familia. Y seguramente con esa familia has multiplicado. Algunos tienen hijos, tienen hijas, nietos, nietas. Y dice, Señor, hicimos un buen trabajo. Dedicamos tiempo para nuestros hijos en estudio, alimentación, cuidándoles. Señor, con errores, con cosas, pero ahí están. Otros están en ese proceso. Mire, mi hermano, si usted tiene un hijo pequeño, una hija pequeña o está en ese proceso, es tu bendición, es tu talento. Invierta para él. Es lo que el Señor entregó, dice la palabra de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Señor, es mi herencia, es mi bendición, aquí están. Estoy pendiente. Señor, estoy dando lo mejor.
Porque un día cuando tú me hables, Señor, acerca de mi talento, de ese hijo, de esa hija que me dio, yo le voy a decir, Señor, ahí está. Lo eduqué, le enseñé el mensaje, le hablé de ti y ahora te sirve. Ahora camina contigo, ahora también te honra, ahora también te alaba. Pero mire algo importante que dijo este hombre. Este hombre le dijo a Dios, vamos a leer en el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres ¿qué? Hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Yo le pregunto, si la parábola nos está hablando de que este es Dios, ¿Dios es así? Ahora la pregunta es, ¿cómo estaba viendo este hombre a Dios? Mire lo que pasa. Este hombre le dijo a Dios, Señor, la forma en que yo te visualizo es que tú eres un Dios que quitas. O sea, yo veo un Dios que quita. Él no estaba viendo un Dios que recompensa, un Dios que da, un Dios que bendice, un Dios que quita. Oh no, yo a Dios hay gente que le tiene miedo a Dios. Y y ese temor es de miedo, ese temor que dicen de miedo. No, yo sí lo que le tengo miedo es a una ira de Dios. Y cuando hablan eso, hacen un Dios más lejano de ellos, de no acercarse a ese Dios de amor, compasivo, misericordioso, que le ha entregado talentos para que salga adelante. Así que este hombre tenía completamente desdibujado lo que era este Señor. Y dice, yo no hice nada con lo que tú me diste. No me quise acercar más, no quise involucrarme más contigo, porque la visión que tengo de ti es que eres un Dios que quitas. Esto me pasó porque en realidad me acerqué a Dios. Mire, yo he escuchado a personas que cuando empiezan a caminar con Dios, me dicen, pastor, empezó a volvérseme la vida un caos. Vea, empezaron a irse en personas de mi lado, la familia se me levantó encima. No, eso empezó un montón de cosas. ¿Y sabe qué está sucediendo? Lo que pasa es que cuando el Señor empieza a colocar orden, entonces es necesario que se remuevan muchas cosas. Miren, mis hermanos, cuando usted hace aseo en su casa, un buen aseo, usted no barre por como decía mi mamá, barren por donde yo camino nomás. No, usted mueve los muebles, corrió los muebles, corrió la mesa, debajo de la cama, limpió bien. Y cuando uno hace todo ese movimiento, hay un desorden. Pero ese desorden es bueno para limpiar. Y a veces sucede eso con nuestra vida. No, yo tenía una relación muy bonita con una persona, o estaba empezando esta relación, un noviazgo, y resulta que me terminó. Ahorita que estoy empezando con Dios a buscar, no, eso yo no sé. Yo como que no fue bueno que yo me acercara a Dios. Y la gente empieza a desdibujarse y decir, me está pasando esto porque yo empecé a buscar de Dios. Y se les olvida que en realidad lo que Dios hace es que empieza a ordenarlo todo, organizarlo todo en medio de nosotros. Amén. Dios empieza a hacerlo, pero este hombre así no lo entendía. Y quizás hoy tenemos personas dentro de la iglesia con ese mismo pensamiento, que se acercan a Dios y piensan que perderán muchas cosas. No, perderán su trabajo, su relación, en fin, familiares que se alejan. Pero le voy a decir algo. Acercarse a Dios sí nos hace soltar cosas. La verdad sí. Pero a veces es necesario soltar cosas hoy para recibir la recompensa ahora y en el futuro. A veces es necesario. Estoy dispuesto, Señor. Padre, este pulido cuesta, duele, pero Señor, yo estoy dispuesto. Trátame, Señor. Moldéame. Así que la razón por la cual este hombre no pudo cumplir la misión de multiplicar lo que Dios le había dado fue porque no creyó que Dios es un Dios de recompensa. ¿Usted cree que es un Dios que recompensa al que usted busca? Seguramente que sí. Dios es un Dios que da y no da poquito. Da bastante, en abundancia. Si Dios ya nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas?
Dios se complace en darle a sus hijos lo mejor que Él tiene. Y aunque Dios tarde en ocasiones, nunca se quedará sin recompensar todo lo que haces para Él. Nunca, mis hermanos, se va a cansar el Señor de recompensarte tu caminar con el Señor. Espero que este mensaje esté quedando en nuestro corazón, porque a veces pensamos que es en vano nuestra búsqueda. Pero revisemos esto y pensemos: Dios recompensa a los que buscan con sinceridad. Debe haber sinceridad en el corazón. Si algunas líneas del Sermón del Monte no lo expresan, alguien que me ayude a leer Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6. Ayúdenme a leer, alguien que se levante a leerlo. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6. Dios recompensa a los que buscan con sinceridad. Aquí hay dos cosas importantes que nos hablan conforme a lo que estamos hablando hoy. Desde el versículo 5 al versículo 6 nos hablan de dos cosas que se repiten. ¿Qué es lo que se repite? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Le dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? Te recompensará. Mire, porque a mí me parece interesante. ¿Usted cree que ya ha sido bendecido con toda bendición espiritual? Sí. Pero las recompensas del Señor siguen estando. De una u otra manera Dios sigue bendiciendo tu vida, sigue dando recompensas a su Hijo. Por eso dice: lo que tú hagas en secreto, en tu oración, será vista para otros. Muchos verán lo que el Señor está haciendo en su vida. Muchos estarán viendo lo que está haciendo contigo. Yo creo que habrán amigos que están viendo lo que Dios está haciendo a través de ti. La recompensa, mire, lo que usted haga en lo secreto, lo que usted haga en oculto, lo que se está haciendo en oculto, saldrá a la luz. Porque el Señor dijo: y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Y cuál sería esa recompensa? Cuando buscamos a Dios de corazón, Él responde con paz. Escuche esto: si algo está necesitando el mundo sin el Señor, es paz, es tranquilidad. Y el único que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, fue Jesucristo. Él es el que da esa paz en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de cualquier situación. Él te da esa paz. Por eso lo que recibes allí como recompensa es paz. Dios da sabiduría, Dios da provisión, Dios da dirección. Eso estamos recibiendo de parte de Dios. ¿Usted le parece eso bueno? Señor, Padre, recibir de ti paz, sabiduría, provisión, dirección, es lo que necesito. Es lo que anhelo, deseo. Y el Señor dice: yo doy. Eso es mi recompensa. ¿Usted cree que Dios abre puertas? Dios abre puertas. Alguien que me ayude a leer Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 8. Yo quiero decirle, una de las recompensas de Dios es que Él abre puertas que ningún otro puede abrir y que ningún otro va a cerrar. Dice la palabra del Señor, lo voy a leer desde aquí. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 8. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Y el que no ha negado el nombre de Dios, el Señor le abre puertas.
Seguramente usted está en este momento en una puerta abierta. Usted ha cruzado por esa puerta, llámelo trabajo, llámelo una buena familia, llámelo oportunidades, pero se ha abierto puertas para usted. Seguramente usted le dice, Señor, han abierto puertas. Una cosa muy distinta es que se abran las puertas y que nosotros seamos malos administradores de lo que se abra, ¿cierto? Pero las puertas las abre el Señor para que nosotros las aprovechemos. ¿Cuántas puertas se han abierto en su vida, en su caminar? Señor, se han abierto tantas. He visto tanto la mano de Dios, he visto tanto la respuesta de Dios en mi vida, que he visto muchas puertas abiertas y Él es el que las hace. Dice, ninguno las puede cerrar. Mis hermanos, así que cuando nosotros caminamos en Él, Él recompensa con puertas abiertas, con protección divina. Dios te protege. No nos cansamos de escuchar testimonios aquí en esta iglesia. He escuchado testimonios de personas de aquí, de hermanos de aquí, que Dios los ha librado de la muerte. Los ha librado de la muerte. Y cuando hemos escuchado esos testimonios, yo recuerdo hace poquito, 15 días o 20, Sandrita nos contó un testimonio de un niño que casi todo se la arrolla, ¿no, señora Sarita? Que casi toda la arrolla se la lleva, ¿cierto? A Dianita, ¿cierto? A Dianita. Tú dices, Señor, y no, bueno, gloria a Dios, amén. Podíamos estar contando otra cosa. Podíamos estar diciendo, ya no está, pasó. Otro a través de algún atraco, alguna situación, Dios nos libra. Alguna cosa pasa, alguna cosa sucede. Lo que pasa es que usted no está viendo la mano de Dios, ni los ángeles que Dios ha colocado a su lado. Pero ahí están. Ahí están. No, yo iba en mi carro, pastor, y llegué, y cuando me di cuenta faltaba un tornillo para zafarse la llanta. ¿Cómo llegué? No sé, pero podía haberse zafado y podía haberme accidentado. Dios sostuvo eso. Pastor, yo pasé el puente y al momentico escuché que se cayó, pero yo había pasado. Cosas como esa, y uno dice, no, las coincidencias, la mano de Dios, porque Él es el que decide cuándo partimos, cuándo nos vamos. Así que no dejamos de ver la protección de Dios. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mis hermanos, y no solo recibimos la protección divina, sino que somos consolados por Dios. ¿Usted ha sido consolado por Dios? Tal vez nosotros hemos pasado por crisis tremendas, duras. La partida de un ser querido, una situación bien angustiante, familiar, de salud. ¿Quién más sino el Señor que nos consuela? ¿Quién más que podemos sentir el abrazo de Dios que nos ayuda cuando devastados por la situación que podemos pasar o atravesar? El consuelo de Dios. Y dice la palabra, yo os enviaré ¿a quién? Al Consolador, el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu de Dios que nos consuela. El Salmo 23:4, para las personas que están tomando apuntes, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aunque yo ande, Señor, en el valle de sombra de muerte, tú estás ahí, ayudándome. Hay personas que dicen, yo no sé cómo, pero me libró el Señor. No sé qué pasa conmigo, pero me libró. Ahí está Dios. Pero algo le voy a decir, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. Mis hermanos, las cosas son claras. Aquí lo que hay que buscar es al Señor, primeramente, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Estoy hablando de las recompensas que estamos recibiendo actualmente, pero también tenemos recompensas eternas. Dios ha preparado morada eterna para los que han cultivado una relación íntima con Él. Mis hermanos, Dios recompensa con una morada eterna para los que han cultivado una relación íntima con Él. ¿Y qué dice Juan 14:2?
Jesús dijo: en la casa de mi Padre, ¿qué hay? Muchas moradas, muchos lugares donde estar. Dice: si así no fuera, yo le hubiera dicho antes: voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero sepa algo, que delante del Señor, que en su presencia ya está lista, ya está preparada la morada suya y mía. Con Él. Eso es algo glorioso. Vamos a estar con Él. Si hablamos de bendiciones, si hablamos de recompensa, tenemos una recompensa eterna. Así que recibiremos la plenitud de su presencia, de contar con Él, donde no habrán más lágrimas, dolor ni separación. Así que reflexionemos en esto, mis hermanos. La búsqueda sincera de Dios jamás es en vano. Él responde en lo íntimo y también bendice públicamente. Públicamente te bendice, donde quiera que vayas. Mire, aún con el ayuno, habla de la recompensa. Allí Mateo 6, 16, 18. Lo voy a leer aquí. Cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Mis hermanos, si usted saca tiempo para ayunar, hay recompensa. Hay recompensa. Algo sucede espiritualmente, algo sucede. O si no, nos hubiese dicho el Señor allí que entonces ya tendríamos la recompensa. Si otros ya nos dicen: ay, mire cómo ayuna esta persona, ay, mire cómo lo hace. No, si usted lo hace en lo íntimo, en lo secreto, para el Señor, buscando de Él, dice: la recompensa viene de Él. Así que cuando la gente aún se burla de ti por ser seguidor de Jesús, ¿alguien se ha sentido o alguien se ha burlado de usted por ser seguidor de Cristo? Amigos, ahí está el pastor. A mí me decían así. Y vea, el pastor, antes de serlo, ahí está el pastor, el evangélico, ¿cierto? Vaya, siga dando tal. Se burlan, me señalan. Pero mire, siéntese usted bienaventurado. Allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 11, dice lo siguiente. Le voy a pedir, ¿alguien quiere leerlo? Mateo 5, 11. Bienaventurados, 3 veces feliz, a causa de los que, dice, te vituperan, te persiguen. Diga: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es ¿qué? Grande. Señor, a mí no me importa. Mi galardón es grande. A mí no me importa que se burlen de mí, que me señalen, que me dejen. Señor, lo que tú me has dado es más grande. Pero mis hermanos, cuando eres generoso, cuando haces todas estas cosas, Dios te recompensa. No hay nada que hagamos para Dios que Él no quiera recompensar, porque su carácter, el carácter del Señor, es de ser generoso, es de ser abundante para nosotros. Él no da poco, Él da en abundancia. Ahora la palabra de Dios dice que si haces estas cosas para la admiración de los hombres, pues ya tenemos nuestra recompensa. Pero si lo hacemos para Dios, entonces la recompensa vendrá de Él. Quiero terminar la enseñanza de hoy con 2 pasajes más. Dios recompensa la obediencia y la fidelidad. Hebreos capítulo 6, versículo 10 y 11. Dios recompensa la obediencia a Él, la fidelidad a Él. Hebreos capítulo 6, versículo 10 al 11 dice: pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo has trabajado para Él. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tenga vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. ¿Qué empieza diciendo el pasaje? ¿Que Dios no es qué? Dios no es injusto. ¿Para qué? Para olvidar con cuánto esfuerzo trabajamos para Él. Dios no se olvida. Dios no se olvida del tiempo que usted sacó para compartir a otros.
Dios no se olvida del tiempo que estuvo aquí en la iglesia, que fue a llevar el mensaje en otro lado. Dios no se olvida que usted puso la causa del Señor primero también en su vida. Dios no se olvida de eso. Él mismo lo dice, pues Dios no es justo, no olvidará con cuánto esfuerzo has trabajado para Él. Sigue. Señor Luis Elvira, Dios no se olvida de su esfuerzo, de todos los años que usted le ha servido a Él dentro de la iglesia con los niños. Desde que estoy aquí, ella ha sido la maestra de los niños. 16 años. Le he dicho que si quiere cambiar, que si quiere parar. Me dice que no. Nunca se queja, nunca me dice nada. Aún de sus recursos saca para dar las cosas para los niños, todo. No me pide nada. Ella lo hace. Su amor, su entrega, señora Luz Elvira, quiero decirle la verdad, Dios no se olvida de eso. Dios lo hace. Y con lo demás, igual, aún, y que sea el tiempo para expresarlo, don Edgar, señora Judy, Dios no se olvida de todo lo que ustedes han hecho por el ministerio. Gracias a ustedes tenemos un lugar donde congregarnos. Gracias a esa bendición podemos estar aquí. Y nos han bendecido mucho tiempo desde que llegamos. Desde que llegué, don Edgar me recibió. Allá echamos la maleta. En el carro de ella así me trajo. Así que de muchos de los que están aquí he recibido bendición. Pero Dios no se olvida de ustedes. Dios no se olvida del esfuerzo de cada uno, de su granito de arena, mis hermanos. Dios recompensa la obediencia y la fidelidad, porque la obediencia trae bendición y favor visible, pues Dios recompensa con estabilidad, con crecimiento espiritual. Muchos creyentes fieles ven milagros, provisión en medio de la escasez. ¿Usted ha visto provisión en medio de la escasez? Sí. Yo le digo algo. Por la misericordia y gracia de Dios, el Señor me sostuvo en pandemia. Porque una de las cosas que se cerró en pandemia fueron las iglesias. Y para ninguno de los que está aquí es un misterio decir que este su servidor aún se sostiene de los diezmos y las ofrendas y su familia. Pero en todo ese tiempo de pandemia el Señor me sostuvo. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y doy gracias al Señor porque no faltó. Aún en medio de la crisis que estábamos viviendo a nivel mundial, Dios no permitió que nos acostáramos sin comer. Y quiero decirle que así tal vez le ha pasado a más de uno. Tal vez en un medio de crisis, una medio situación, Señor, hubo, como dicen por ahí, así sea una aguapanela con una tostada, pero hubo, Señor. Allí estuvo tu mano, allí estuvo tu misericordia. Que la gloria y la honra sea para Dios. Dios recompensa a quienes perseveran hasta el fin. Con este pasaje, mis hermanos, voy terminando. Dios juzgará nuestras obras y nos dará nuestros galardones. Mire, la palabra de Dios habla de una corona de vida. La palabra de Dios habla de una corona de justicia y habla de otra corona incorruptible. Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8. Esto es para usted. Esta palabra es para usted y para mí. He peleado la buena batalla, dijo el apóstol Pablo. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Pablo lo dijo allí, la Nueva Traducción Viviente dijo Pablo en sus últimos días, yo ya he peleado la buena batalla. Seguramente ya estaba despidiéndose porque ya eran sus últimos días en esta tierra. Dijo, yo he peleado la buena batalla, he permanecido fiel. Ahora a mí me espera ¿qué? El premio. Mis hermanos, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Pero dijo algo, pero no solo a mí, sino que ese premio es también para todos los que han esperado la venida del Señor. Así que la recompensa de la eternidad la tenemos allí. Apocalipsis 3:21. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor
y me senté con mi Padre en su trono. Cuando yo leí este pasaje, entonces vino algo profundo en mí, porque yo creía, y lógicamente ustedes se acuerdan, cuando el Señor le hizo la invitación al joven rico para que caminaran con él, que entonces dijo Pedro: Señor, nosotros le hemos dejado todo, entonces ¿qué viene para nosotros? Si nosotros hemos dejado casa, padre, hermanos, y ustedes estarán conmigo, se sentarán allí en 12 tronos conmigo y juzgarán todas estas cosas. Y yo dije dentro de mí: bueno, esto está reservado única y exclusivamente para los discípulos, para los apóstoles. Pero en Apocalipsis capítulo 3, 21 dice: todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Nosotros estaremos en el trono de Dios, estaremos en el trono con el Señor. Así que no es cómo empezamos, cómo se trata nuestra vida, sino cómo terminamos, lo que determina nuestra recompensa eterna. Esto no es una carrera de carreras, de rapidez, de velocidad. Esto es resistencia, de perseverancia. Por eso se trata de cómo terminamos, no de cómo empezamos. Conclusión del mensaje: Dios recompensa a sus hijos en esta tierra con su favor, provisión, paz, sabiduría y dirección. Pero su recompensa más grande está reservada para la eternidad. Él no se olvida de nuestras oraciones, sacrificios, lucha y fidelidad. Apocalipsis 22:12 dice: miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Gloria a Dios. Si usted no ha notado ese pasaje, Apocalipsis 22:12. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que ha hecho. Señor, ¿qué tienes que pagarnos si tú ya no lo diste todo? No tienes que hacer nada. Pero el Señor dice: no, mi atributo es de dar, de recompensar. Tú tienes un Dios que recompensa. Tenemos un Dios que recompensa. Dígale a la persona que tiene a su lado: tenemos un Dios que recompensa. Gloria al Señor. Démosle un aplauso fuerte al Señor.